Beltar llevaba 23 años trabajando en la estación de vigilancia del espacio profundo. Cada día se sentaba en su escritorio y miraba las grandes pantallas que le mostraban lo que ocurría en el espacio. Las pantallas le informaban sobre estrellas, planetas, rocas espaciales y, a veces, naves de otros mundos. Hoy era diferente. Hoy las pantallas le mostraban algo que no tenía ningún sentido. Tar, como todos los de su pueblo, los Ceprianos, tenía 4 ojos. 2 de ellos miraban la pantalla principal mientras los otros 2 revisaban las pantallas más pequeñas alrededor de su escritorio. Todas las pantallas mostraban lo mismo. Había algo grande acercándose a su sector del espacio y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Aquel objeto se movía rápido, muy rápido. Pero esa no era la parte extraña. Las naves podían moverse rápido en el espacio. Lo extraño era lo pesado que parecía ser el objeto. Beltar pulsó botones en su escritorio y le pidió al ordenador que comprobara las lecturas de nuevo. El ordenador emitió un pitido y le mostró los mismos números. El objeto que se acercaba era muy pequeño en comparación con un planeta, pero era casi tan pesado como una estrella pequeña. Eso no puede estar bien, se dijo Tar para sus adentros. Había estudiado el espacio y la física en la escuela. Nada podía ser tan pequeño y tan pesado al mismo tiempo. Si algo fuera tan pesado, se desintegraría. La gravedad lo aplastaría hasta convertirlo en una bola diminuta. Pero este objeto no se estaba desintegrando. Se movía por el espacio como si fuera tan ligero como una pluma, pero el ordenador decía que era más pesado que una montaña de metal macizo. Beltar llamó a su jefe. «Señor, necesito que vea algo». Su jefe, Crennal, se acercó al escritorio. Crennal era mayor y llevaba 40 años trabajando en la estación. Había visto muchas cosas extrañas en el espacio. «¿Qué ocurre, Beltar?», preguntó Crennal. «Mire estas lecturas, señor. Hay algo que se acerca, pero los números no tienen sentido». Crennal miró las pantallas. Sus 4 ojos se movieron de un número a otro. Después de unos minutos, negó con la cabeza. «Tu máquina está averiada», suspiró Crennal. «Nada puede ser tan pesado y moverse así. Arregla tu ordenador y deja de perder el tiempo». Pero Beltar sabía que su ordenador no estaba averiado. Lo había comprobado 3 veces. Todos los demás ordenadores de la estación mostraban lo mismo. Había algo ahí fuera y no se parecía a nada que hubieran visto antes. Beltar volvió a mirar la pantalla principal. El objeto se estaba acercando. Ahora podía verlo como un diminuto punto de luz. Todavía estaba muy lejos, pero era decididamente real. No era un error ni un ordenador estropeado. El objeto tenía la forma de una larga vara de metal con protuberancias y puntas que sobresalían. Era gris y negro, y parecía viejo y maltrecho. Tenía marcas y cicatrices en su superficie, como si hubiera estado en muchas batallas. Beltar había visto naves de muchos mundos diferentes. Algunas eran redondas como esferas. Otras eran largas y delgadas como serpientes. Algunas parecían flores o árboles porque eran cultivadas en lugar de construidas. Pero esta nave tenía un aspecto diferente. Parecía hostil y peligrosa, como si estuviera hecha para el combate. El ordenador seguía emitiendo pitidos y mostrando nueva información sobre la extraña nave. Se acercaba y se movía más rápido. Pero la parte más desconcertante seguía siendo su peso. Según el ordenador, la nave tenía la masa de una luna pequeña, pero solo era tan grande como un edificio de gran tamaño. Tar intentó comprender cómo era posible. En la escuela, había aprendido que las cosas pesadas necesitaban ser grandes. Las cosas ligeras podían ser pequeñas, pero esta nave rompía todas las reglas que conocía sobre cómo funcionaban las cosas en el espacio. Pensó que tal vez la nave estaba hecha de algún metal especial que era mucho más pesado que el metal normal. Beltar había oído historias sobre metales tan pesados que un trozo del tamaño de su mano pesaría tanto como un coche. Pero ni siquiera esos metales podían hacer algo tan pesado y tan pequeño. Mientras observaba, la nave cambió ligeramente de dirección. Ahora se dirigía directamente hacia el sistema natal cepriano. El ordenador calculó que llegaría a su espacio en 2 días. Beltar se sintió preocupado.
Si esta nave era tan pesada como decía el ordenador y chocaba contra su planeta, lo destruiría todo. Sería como si una estrella golpeara su mundo. Llamó a su jefe de nuevo. Señor, tiene que ver esto. El objeto se dirige hacia nuestro planeta natal. Crennal regresó al escritorio de Beltar. Esta vez miró las pantallas con más atención. Vio la trayectoria de la nave y la velocidad a la que se movía. Incluso si tu ordenador está averiado, dijo Crennal lentamente, deberíamos informar al gobierno sobre esto. Necesitan saber que algo se acerca. Envió un mensaje al alto mando Cepriano. El alto mando era el grupo de personas importantes que tomaban decisiones para todos los ceprianos. Tenían grandes naves con armas y protegían el espacio cepriano de los peligros. El mensaje era simple: objeto desconocido aproximándose al espacio cepriano. Masa muy grande detectada. Llegada en 2 días. Se ruegan instrucciones. La respuesta llegó rápidamente: fallo de sensor. Ningún otro puesto ha detectado el objeto. Continúen con las operaciones normales. Beltar se sintió frustrado. El alto mando no le creía. Pensaban que sus ordenadores estaban averiados, igual que había pensado su jefe. Pero Tar siguió observando la extraña nave. Cada hora se acercaba más. Cada hora el ordenador mostraba las mismas lecturas imposibles. La nave era real y se acercaba, lo creyera o no el alto mando. Con el paso de las horas, otras estaciones de vigilancia también empezaron a detectar la nave. Al principio, también pensaron que sus ordenadores estaban averiados. Pero cuando todas las estaciones empezaron a informar de lo mismo, el alto mando comenzó a prestar atención. La nave no intentaba esconderse. Se movía en línea recta hacia el espacio cepriano y emitía señales. Las señales eran muy simples, solo números e imágenes que mostraban la ubicación de diferentes estrellas. Las señales también contenían algo más. Había símbolos que parecían escritura, pero no estaban en ningún idioma que los ceprianos conocieran. El ordenador intentó traducir los símbolos, pero no pudo entenderlos. Finalmente, tras muchas horas de trabajo, el ordenador descifró lo que significaban los símbolos. El mensaje era corto y simple: esta es una nave de la Tierra. Somos humanos. Venimos en son de paz. La Tierra no era un planeta que los ceprianos conocieran. Tenían mapas de todas las estrellas y planetas de su sector del espacio, pero no había ningún planeta llamado Tierra en ninguno de sus mapas. El alto mando envió naves para encontrarse con el extraño navío. Estas naves formaban parte de la flota de primer contacto. Su trabajo era conocer nuevas especies alienígenas y hablar con ellas. Las naves eran hermosas y de aspecto pacífico. Eran cultivadas como plantas en lugar de construidas como máquinas, y tenían curvas suaves y colores brillantes. Beltar observó en sus pantallas cómo la flota de primer contacto se movía hacia la nave humana. Las naves ceprianas parecían gráciles y elegantes mientras surcaban el espacio. Se movían como peces nadando en el agua. La nave humana tenía un aspecto muy diferente. Se movía como un tiburón cazando a su presa. Era rápida y poderosa, y parecía cortar el espacio en lugar de fluir a través de él. Cuando las dos flotas se acercaron, Beltar pudo ver la diferencia de tamaño. Las naves ceprianas eran grandes e imponentes, pero la nave humana era más grande. Era más larga que 3 naves ceprianas juntas y estaba cubierta de protuberancias y puntas que parecían armas. La flota cepriana envió un mensaje a la nave humana. Era un mensaje pacífico que decía: bienvenidos al espacio cepriano. Venimos en son de paz. Por favor, respondan. La nave humana respondió rápidamente. Esta vez, el mensaje estaba en un perfecto idioma cepriano. De alguna manera, los humanos habían aprendido a hablar como los ceprianos en solo unas pocas horas. Aquí la nave terrestre indomable, decía el mensaje. Se encuentran en espacio humano. Tienen 30 minutos para explicar por qué están aquí o para abandonar esta zona. Esta es su única advertencia. Tar se sintió confundido. ¿Espacio humano? Pero este era espacio cepriano. Los ceprianos habían vivido aquí durante cientos de años. ¿Cómo podían los humanos decir que les pertenecía? El almirante de la flota de primer contacto, Ketmos,
envió otro mensaje a la nave humana. Somos Ceprianos. Este es nuestro espacio. Hemos vivido aquí durante muchas generaciones. No entendemos su reclamación. La respuesta de la nave humana fue fría y simple. Sus 30 minutos comienzan ahora. Beltar observaba las pantallas con un miedo creciente. Algo iba muy mal. Los humanos actuaban como si fueran los dueños de esta parte del espacio, pero los Ceprianos nunca habían oído hablar de los humanos hasta hoy. El ordenador seguía mostrando las lecturas imposibles de la nave humana. Seguía siendo increíblemente pesada para su tamaño. Y ahora podía ver que tenía muchas armas. Armas grandes. Armas que parecían capaces de destruir planetas. El almirante Cepriano intentó explicar a los humanos que debía haber algún error. Envió mensajes sobre la historia cepriana y mostró mapas de su territorio. Explicó que los ceprianos eran un pueblo pacífico que solo quería hablar, pero los humanos no parecían interesados en conversar. Simplemente seguían diciendo que esto era espacio humano y que los ceprianos debían marcharse. Beltar volvió a mirar su ordenador. La nave humana no solo era pesada, era increíblemente densa. Era como si alguien hubiera tomado un trozo de una estrella y lo hubiera comprimido para darle forma de nave. Pero las estrellas no se podían comprimir. Explotarían o colapsarían en agujeros negros. A menos que los humanos hubieran aprendido a controlar fuerzas que los ceprianos no comprendían. Quizás los humanos conocían secretos sobre la física y el espacio que otras especies nunca habían descubierto. La idea lo aterró. Si los humanos podían construir naves que rompían las leyes de la física, ¿qué más podían hacer? ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Qué tipo de poder controlaban? En su pantalla, Beltar vio cómo se agotaban los 30 minutos. La flota cepriana todavía intentaba hablar con los humanos. Todavía intentaban explicar que todo era un malentendido, pero la nave humana había terminado de hablar. Tar pudo ver cómo se abrían las compuertas de las armas a lo largo de su casco. La energía se estaba acumulando dentro de la nave. Algo terrible estaba a punto de suceder. Beltar se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar la primera batalla entre humanos y otra especie alienígena. Y basándose en las lecturas de su ordenador, temía mucho que los ceprianos no estuvieran preparados para lo que se avecinaba. El almirante Ketmos estaba de pie en el puente de su nave insignia, la Armonía de las Estrellas. La nave era hermosa, como todas las naves ceprianas. Sus paredes no eran de metal, sino cultivadas a partir de plantas especiales que podían vivir en el espacio. Las paredes eran lisas y curvas, de suaves colores azules y verdes que recordaban a todo su hogar. Ketmos había sido el líder de la flota de primer contacto durante 15 años. Su trabajo era conocer nuevas especies alienígenas y hacer amistad con ellas. En todos esos años, había conocido 17 tipos diferentes de alienígenas. Algunos parecían insectos gigantes. Otros parecían árboles andantes. Algunos estaban hechos de gas y vivían en nubes. Pero todos ellos habían querido hablar, comerciar y aprender los unos de los otros. La nave humana era diferente. No quería hablar. Quería que los ceprianos se marcharan. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones, Laugen, la nave humana no responde a nuestras señales de amistad. Ketmos miró la pantalla principal. La nave humana pendía en el espacio como un cuchillo oscuro. Era larga y delgada, cubierta de bordes afilados y puertos de armas. Cicatrices y quemaduras cubrían su casco, contando historias de viejas batallas. No se parecía en nada a una nave que quisiera hacer amigos. Sigue intentándolo, Ketmos, dijo. Envíales nuestros archivos de historia. Muéstrales nuestros mapas estelares. Quizás no entienden que vivimos aquí. Laugen pulsó botones en su panel de control. La información fluyó desde la nave cepriana hacia el navío humano. Los archivos contenían miles de años de historia cepriana. Mostraban cómo los ceprianos habían vivido en esta parte del espacio durante siglos. Mostraban ciudades, granjas y familias. Mostraban que los ceprianos eran un pueblo pacífico que amaba el arte, la música y cultivar cosas. La nave humana recibió toda la información en solo unos segundos. Ketmos estaba impresionado.
Los humanos debían tener ordenadores muy rápidos para leer tanta información tan deprisa. Los humanos devolvieron información. Pero no era lo que Ketmos esperaba. Los archivos humanos también mostraban mapas estelares. Pero en estos mapas, todo el espacio a su alrededor pertenecía a los humanos. Los mapas mostraban colonias humanas en planetas que los ceprianos creían vacíos. Mostraban operaciones mineras humanas en campos de asteroides que los ceprianos nunca habían explorado. Mostraban un vasto imperio humano que se extendía por toda la galaxia. ¿Cómo es posible?, preguntó Ketmos. Nunca hemos visto humanos antes. ¿Cómo pueden reclamar tanto espacio? Su oficial científico, Tamrock, estudió los datos humanos. Almirante, estos mapas muestran que los humanos han estado en el espacio por más de 200 años. Afirman tener colonias en 47 sistemas estelares. Pero nosotros llevamos 300 años explorando el espacio, dijo Ketmos. ¿Cómo es que nunca nos encontramos con ellos? Quizás se estaban escondiendo, sugirió Tamrock. Algunas especies prefieren permanecer ocultas hasta que son lo suficientemente fuertes para defenderse. Ketmos asintió. Eso tenía sentido. Las especies jóvenes a menudo se escondían de las más antiguas y fuertes hasta que estaban listas para unirse a la comunidad galáctica. Pero las afirmaciones humanas seguían siendo confusas. ¿Cómo podían poseer tanto espacio sin que nadie lo supiera? La nave humana envió otro mensaje. Esta vez, incluía imágenes y vídeos. Ketmos observó cómo la pantalla mostraba ciudades humanas en planetas lejanos. Las ciudades eran enormes, con millones de humanos viviendo y trabajando en ellas. Grandes naves se movían entre las estrellas transportando mercancías y personas. Estaciones espaciales del tamaño de lunas orbitaban los mundos humanos. Almirante, dijo Laugen, con la voz temblorosa. Si esto es real, entonces los humanos no son una especie pequeña. Son una gran potencia galáctica. Ketmos sintió un escalofrío. Una gran potencia galáctica de la que nadie había oído hablar. Una especie que podía ocultar todo un imperio del resto de la galaxia. ¿Qué tipo de tecnología tenían? ¿Qué tipo de armas? Miró de nuevo la nave humana. Estaba allí, esperando. Sin moverse, sin atacar, solo esperando a que los ceprianos se fueran. Pero Ketmos podía ver puertos de armas a lo largo de su casco. Grandes puertos de armas. La nave parecía construida para la guerra. Envíen un mensaje al alto mando, ordenó Ketmos. Díganles que hemos encontrado una especie alienígena importante. Díganles que los humanos reclaman que este espacio les pertenece. Pidan instrucciones. Mientras esperaban una respuesta de su mundo, Ketmos intentó aprender más sobre los humanos. Envió preguntas educadas a su nave. ¿De dónde venían? ¿Cuánto tiempo llevaban en el espacio? ¿Qué querían? Los humanos respondieron a algunas preguntas, pero no a otras. Dijeron que venían de un planeta llamado Tierra. Dijeron que la Tierra estaba en un sistema estelar llamado Sol. Dijeron que los humanos llevaban 237 años viajando por el espacio. Pero no quisieron decir cuántos humanos había. No quisieron decir cuántas naves tenían. No quisieron decir cuántos mundos controlaban. Cuando Ketmos hacía estas preguntas, los humanos simplemente decían que esa información era clasificada. Clasificada era una palabra que significaba secreto. Era una palabra militar. Hizo que Ketmos se pusiera nervioso. La respuesta del alto mando finalmente llegó. Continúen el contacto pacífico. No provoquen hostilidades. Aprendan todo lo que puedan sobre las capacidades humanas. No abandonen la zona. Ketmos suspiró. El alto mando quería que se quedara y reuniera información. Pero los humanos querían que se fuera. Esto iba a ser difícil. Envió otro mensaje a la nave humana. Tenemos órdenes de nuestro gobierno de permanecer en esta zona y continuar el contacto pacífico. No deseamos luchar. ¿Podemos encontrar una solución que satisfaga a todos? La respuesta humana fue rápida y fría. Tienen 15 minutos para empezar a abandonar esta zona. Después de eso, serán considerados fuerzas hostiles en espacio humano. Fuerzas hostiles. Ese era, sin duda, un término militar.
Ketmo sintió que sus corazones latían más rápido. Los ceprianos tenían 2 corazones y ambos estaban acelerados ahora. Almirante, dijo Tamrock, mirando sus instrumentos, estoy detectando una acumulación de energía en la nave humana. Sus armas se están cargando. Ketmos miró a su propio oficial de armamento. Saret era joven pero bien entrenado. ¿Cuál es el estado de nuestras armas? Todos los cañones de plasma están listos, almirante, informó Saret. Nuestros escudos están a plena potencia. Pero, almirante. Saret hizo una pausa y pareció preocupado. Estoy detectando patrones de energía muy extraños en la nave humana. Sus armas no funcionan como nada que haya visto antes. ¿A qué te refieres? Nuestras armas calientan plasma y lo disparan a los objetivos. La mayoría de las armas alienígenas funcionan de manera similar. Armas de energía, armas de proyectiles, armas de misiles. Pero la nave humana, parece que están plegando el propio espacio. Ketmos no entendía. ¿Plegando el espacio? Sí, almirante. Parecen estar creando campos de gravedad y manipulándolos como armas. Nunca he visto nada igual. Armas de gravedad. Ketmos había leído sobre tales cosas en libros de ciencia, pero nadie las había construido nunca. La teoría decía que si se podía controlar la gravedad, se podían aplastar objetos o desgarrarlos. Pero la tecnología era demasiado difícil. Ninguna especie la había dominado jamás. Excepto que, quizás, los humanos sí lo habían hecho. Almirante, anunció Laugen, quedan 10 minutos. Ketmos tenía que tomar una decisión. Podía ordenar a su flota que se fuera y evitar una pelea, pero el alto mando le había dicho que se quedara. Podía quedarse y arriesgarse a una batalla con armas que no entendía. O podía intentar una vez más hacer las paces. Envíen este mensaje a la nave humana, dijo Ketmos. Somos exploradores y diplomáticos, no soldados. No tenemos ningún deseo de luchar con nadie. Nuestro gobierno nos ha ordenado establecer contacto pacífico con su especie. Seguramente hay una manera de resolver esto sin violencia. La respuesta de la nave humana llegó de inmediato. Hemos revisado su historial de transmisiones. Han estado monitoreando el espacio humano durante semanas sin permiso. Han cruzado a zonas restringidas. Han ignorado las advertencias de marcharse. Estos son actos de espionaje e invasión. Tienen 5 minutos para iniciar la retirada o enfrentarse a las consecuencias. Espionaje, invasión. Eran acusaciones graves. Los ceprianos solo habían estado explorando y vigilando en busca de nuevas especies, como siempre hacían, pero los humanos lo veían como espionaje y agresión. Almirante, dijo Saret con urgencia, los puertos de armas humanos están completamente abiertos ahora. Las lecturas de energía están por las nubes. Sea lo que sea que planeen hacer, va a ser muy potente. Ketmos miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba asustada pero lista para cumplir con su deber. Eran buenas personas que se habían unido a la flota de primer contacto para hacer amigos con alienígenas, no para luchar en guerras. A todas las naves, transmitió Ketmos a su flota. Prepárense para un posible combate. Carguen todas las armas, pero no apunten al navío humano a menos que disparen primero. Intentaremos defendernos si nos atacan, pero no iniciaremos una pelea. Su flota de 5 naves se movió a una formación defensiva. Las naves eran hermosas incluso ahora, con sus cascos cultivados brillando a la luz de estrellas lejanas. Parecían gráciles y pacíficas en comparación con la oscura y angular nave de guerra humana. 2 minutos, almirante, informó Laugen. Ketmos intentó un último mensaje. Nave humana indomable, estamos abandonando esta zona como solicitaron. Por favor, no ataquen mientras nos retiramos. Era una mentira. No se iba a ir realmente. Pero tal vez los humanos le permitirían mover sus naves a una distancia más segura mientras decidía qué hacer. La respuesta humana destruyó esa esperanza. Las lecturas de los sensores indican que sus naves no se están yendo. Se están reposicionando para atacar. Esta es su advertencia final. ¿Cómo lo sabían?, se preguntó Ketmos. Las naves ceprianas eran muy silenciosas y difíciles de detectar.
Pero de alguna manera los humanos podían ver exactamente lo que su flota estaba haciendo. Un minuto, almirante. Ketmo cerró los ojos y rezó una oración a los espíritus de las estrellas. Rezó para que su tripulación sobreviviera a lo que viniera. Rezó para que esto no iniciara una guerra entre humanos y ceprianos. Rezó para que en algún lugar, de alguna manera, todavía hubiera una oportunidad para la paz. 30 segundos, almirante. Todas las naves, maniobras evasivas. No disparen a menos que les disparen. 10 segundos. Que los espíritus de las estrellas nos protejan a todos. Se acabó el tiempo, almirante. Ketmos abrió los ojos y miró la nave humana. Por un momento, no pasó nada. El oscuro navío simplemente flotaba en el espacio, tan quieto y silencioso como la muerte. Entonces, la nave humana disparó. La capitana Sarachun estaba en el puente de la nave de guerra de la Armada Terrana, la Indomable. Tenía 43 años y llevaba 20 luchando en el espacio. Su uniforme estaba limpio y planchado, pero su rostro mostraba las arrugas y cicatrices de alguien que había visto demasiadas batallas. El puente a su alrededor estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los ordenadores. Las paredes eran de metal grueso pintado de gris y azul. Todo estaba construido para ser funcional, no por su belleza. No había adornos, ni arte, ni plantas. Era una nave de guerra y lo parecía. Sara observaba la flota alienígena en su pantalla táctica. 5 naves dispuestas en lo que probablemente pensaban que era una formación defensiva. Las naves tenían un aspecto extraño, todo curvas y líneas fluidas, como si alguien las hubiera cultivado en lugar de construirlas. Eran bonitas, supuso, pero parecían frágiles. Capitana, dijo el teniente comandante James Park, su oficial táctico, las naves alienígenas se están moviendo a posiciones de ataque. Sara asintió, pero no pareció sorprendida. Se lo esperaba. Según su experiencia, los primeros contactos solían salir mal. La mayoría de las especies alienígenas pensaban que los humanos eran débiles o estúpidos cuando los conocían por primera vez. Solían aprender que era diferente, pero la lección era a menudo dolorosa. ¿Qué sabemos de sus armas?, preguntó Sara. Sistemas de energía basados en plasma, respondió Park, leyendo sus instrumentos. Similares a los que usaron los rebeldes de Centauri durante la guerra. Sus naves también tienen algún tipo de blindaje orgánico que puede repararse a sí mismo. Sara recordaba la guerra de Centauri. Había durado 3 años y había matado a millones de personas. El Frente de Liberación de Centauri había pensado que podía separarse del espacio humano y formar su propio imperio. Se habían equivocado, pero había costado muchas luchas demostrarlo. ¿Cuántos humanos perdimos en esa guerra, Park?, preguntó Sara. Aproximadamente 2.3 millones de bajas militares, capitana. Otras 800.000 muertes de civiles. Sara asintió. Esos números estaban grabados en su memoria. Había perdido amigos en esa guerra. Buena gente que nunca volvería a casa con sus familias. La propia Indomable había sido construida utilizando las lecciones aprendidas de ese conflicto. Capitana, dijo el alférez Rodríguez desde la estación de comunicaciones, los alienígenas siguen enviando mensajes diplomáticos. Dicen que quieren hablar. Siempre quieren hablar, dijo Sara en voz baja. Justo hasta que empiezan a disparar. Sara había leído las transmisiones alienígenas. Los ceprianos afirmaban que este era su espacio y que habían vivido aquí durante cientos de años, pero los registros humanos mostraban algo diferente. La Tierra había estado observando este sistema durante más de 50 años. Había puestos de escucha automatizados humanos en toda la zona. Había reclamaciones mineras humanas en 3 asteroides. Y lo que es más importante, este sistema estaba en la ruta directa entre la Tierra y las colonias humanas en el sector Kepler. 30.000 naves humanas usaban esta ruta cada año. Si los alienígenas controlaban este espacio, podrían aislar a todo un sector de la civilización humana. Informe de estado, ordenó Sara. Todos los sistemas de armas en línea, informó Park. Cañones de gravitones cargados y listos. Sistemas de defensa puntual activos. El blindaje está a máxima densidad. Estado del motor.
Motor Alcubierre en espera, comunicó la jefa de ingenieros Martínez desde la parte trasera del puente. Podemos saltar a FTL a su orden. No, dijo Sara con firmeza. No vamos a huir de 5 naves alienígenas. La Indomable no era una nave de guerra cualquiera. Era uno de los 12 cruceros pesados de la clase Némesis, las naves más avanzadas de la flota humana. Su blindaje estaba hecho de materia comprimida a una densidad casi estelar, mantenida unida por campos magnéticos que podían remodelar la propia realidad. Sus armas podían partir lunas por la mitad. Pero más que eso, la Indomable representaba algo importante. Representaba la determinación humana de no volver a ser sorprendidos débiles y sin preparación. Después de la guerra de Centauri, la humanidad había jurado que ningún enemigo volvería a amenazar el espacio humano. Capitana, dijo Rodríguez, ¿debería enviar otra advertencia a la flota alienígena? Sara lo consideró. Los alienígenas ya habían ignorado 3 advertencias. Habían entrado en espacio humano sin permiso. Habían sido sorprendidos espiando instalaciones humanas, y ahora estaban colocando sus naves para la batalla. En los viejos tiempos, antes de la guerra de Centauri, los humanos podrían haber intentado negociar. Podrían haber ofrecido compartir el espacio o encontrar algún compromiso, pero la guerra le había enseñado a la humanidad una dura lección sobre ser demasiado confiada. No más advertencias, dijo Sara. Han tomado su decisión. Miró de nuevo la pantalla táctica. Las naves alienígenas eran hermosas a su manera, pero claramente no estaban construidas para un combate serio. Sus cascos eran demasiado delgados. Sus puertos de armas eran demasiado pequeños. Parecían naves diseñadas para la exploración y la diplomacia, no para la guerra. Ese fue su error. En el espacio humano, tenías que estar listo para la guerra en todo momento. Capitana, dijo Park, detecto acumulación de energía en las naves alienígenas. Sus armas se están cargando. Tiempo hasta contacto. Los alienígenas tienen cañones de plasma con un alcance efectivo de unos 50.000 km. A su distancia actual, podrían dispararnos en aproximadamente 6 minutos. Sara asintió. 6 minutos para decidir el destino de 2 especies. Pensó en las colonias humanas que dependían de esta ruta comercial. Pensó en las familias que vivían en esos mundos. Pensó en su deber de proteger el espacio humano. A toda la tripulación. Habla la capitana, anunció Sara por el sistema de comunicación de la nave. Estamos a punto de enfrentarnos a fuerzas hostiles desconocidas en espacio humano. Esto no es un simulacro. Toda la tripulación a sus puestos de combate. Luces rojas comenzaron a parpadear por toda la nave. Las compuertas blindadas se sellaron automáticamente. Los campos de fuerza de emergencia se activaron alrededor de los sistemas críticos. En las secciones de ingeniería, los enormes reactores de gravitones de la nave aumentaron su producción de energía. La Indomable estaba lista para la guerra. Capitana, dijo Park, los alienígenas nos llaman de nuevo. Póngalo. La voz que llegó por los altavoces fue traducida por el ordenador de la nave. Sonaba nerviosa y asustada. Nave humana indomable. Aquí el almirante Ketmos de la flota de primer contacto Cepriana. Por favor, no queremos luchar. Podemos trabajar juntos para resolver este problema. Sara cogió el micrófono. Almirante Ketmos ha entrado en espacio humano sin autorización. Ha ignorado múltiples advertencias para marcharse. Ha dispuesto sus naves en formación de ataque. Esos son actos de guerra. Somos exploradores, no guerreros, replicó el almirante alienígena. Seguramente podemos encontrar una solución pacífica. Sara casi sonrió. Exploradores. Eso era lo que todos decían. Los rebeldes de Centauri se habían autodenominado luchadores por la libertad. Los piratas de Próxima se habían autodenominado comerciantes independientes. Todos tenían un nombre bonito para lo que estaban haciendo. Almirante, dijo Sara, tiene 30 segundos para empezar a abandonar el espacio humano inmediatamente. Si no cumple, abriremos fuego. Hubo una larga pausa. Luego, la voz alienígena volvió, sonando derrotada. Nosotros, no podemos irnos. Nuestro gobierno nos ha ordenado mantener nuestra posición.
Sara dejó el micrófono y miró a su tripulación. Todos la observaban, esperando órdenes. Eran buenas personas, humanos que se habían ofrecido como voluntarios para defender a su especie y su civilización. Confiaban en ella para tomar la decisión correcta. Capitana, dijo Park en voz baja, las naves alienígenas no se van. Las lecturas de energía de sus armas continúan aumentando. Sara asintió. Les había dado a los alienígenas todas las oportunidades para evitar esta lucha. Les había advertido varias veces. Había sido clara sobre lo que pasaría si se quedaban. Ahora aprenderían de lo que las naves de guerra humanas eran realmente capaces. Señor Park, dijo Sara con calma, tiene autorización para disparar cuando esté listo. Sí, capitana. Apuntando al navío alienígena líder. Cañón de gravitones cargando. Sara observó la pantalla táctica mientras su nave se preparaba para disparar. El arma principal de la Indomable no se parecía a nada que los alienígenas probablemente hubieran visto jamás. No disparaba energía ni balas. En su lugar, creaba campos de gravedad artificiales que podían aplastar la materia o desgarrarla a nivel atómico. La tecnología había sido desarrollada durante los días más oscuros de la Guerra de Centauri, cuando los científicos humanos estaban desesperados por encontrar mejores formas de destruir las naves enemigas. Habían tenido un éxito más allá de sus sueños más descabellados. Cañón de gravitones listo, capitana. Fuego. La Indomable se estremeció ligeramente mientras su arma principal se descargaba. En la pantalla táctica, Sara observó cómo una ola invisible de espacio-tiempo distorsionado se precipitaba hacia la flota alienígena. La ola golpeó la nave alienígena líder y la atravesó. Por un momento, no pareció ocurrir nada. Entonces, la nave alienígena simplemente dejó de existir. No explotó ni se hizo pedazos. Simplemente desapareció. Su materia se comprimió en un punto tan pequeño que cayó por debajo del umbral de la realidad normal. Objetivo destruido, capitana, informó Park con voz profesional. En el canal de comunicaciones, Sara podía oír gritos y pánico de las naves alienígenas restantes. Se gritaban órdenes unos a otros en su propio idioma, pero el ordenador tradujo parte de ello. Retirada. Todas las naves. Retirada. ¿Qué le ha pasado a la armonía de las estrellas? Su nave acaba de desvanecerse. ¿Cómo es posible? Sara no sintió ninguna satisfacción por la destrucción del navío alienígena. No disfrutaba matando, pero tenía un trabajo que hacer, y lo haría por completo. Apunte a la segunda nave, ordenó. Capitana, anunció Rodríguez, los alienígenas están emitiendo señales de rendición. Sara hizo una pausa. La rendición era buena. Significaba que la lección se estaba aprendiendo rápidamente. Póngalos. La voz del almirante alienígena llegó de nuevo por los altavoces, pero ahora sonaba aterrorizada. Nave humana, por favor, dejen de disparar. Nos rendimos. Abandonaremos su espacio inmediatamente. Almirante Ketmos, replicó Sara, retirarán todas sus naves más allá de la heliopausa de este sistema. No volverán sin permiso del Comando de la Tierra. Informarán a su gobierno que este sistema está bajo protección humana. Sí, lo entendemos. Nos vamos ahora. En la pantalla táctica, Sara observó cómo las 4 naves alienígenas restantes giraban y comenzaban a acelerar para alejarse del espacio humano. Se movían rápido, mucho más rápido que su velocidad de aproximación. El miedo era un poderoso motivador. ¿Los perseguimos, capitana?, preguntó Park. No, dijo Sara. Déjelos ir. Pero sígalos con los sensores hasta que estén fuera de alcance. Sara se reclinó en su silla de mando y observó cómo huían las naves alienígenas. Había sido un enfrentamiento menor según los estándares humanos. Un disparo, una nave enemiga destruida, misión cumplida. Pero para los alienígenas, esta había sido su introducción a la humanidad. Volverían con su gente y les hablarían de la nave que podía hacer desaparecer otras naves. Describirían armas que plegaban el propio espacio. Explicarían que los humanos no eran como otras especies. La noticia se extendería. Otros gobiernos alienígenas oirían la historia. Aprenderían que el espacio humano no era un lugar para entrar sin permiso.
Capitana, llamó Martínez desde Ingeniería, todos los sistemas nominales. Estamos listos para lo que venga. Sara asintió. Habría una próxima vez. Siempre la había. Pero quizás los próximos alienígenas serían más inteligentes. Quizás escucharían las advertencias. Quizás elegirían ser amigos en lugar de enemigos. Y si no lo hacían, la Indomable estaría lista para ellos también. El almirante Ketmos observó con horror cómo su nave insignia, la Armonía de las Estrellas, simplemente desaparecía. Un momento estaba allí, flotando grácilmente en el espacio con su casco azul y verde brillando a la luz de las estrellas. Al siguiente, no había nada más que espacio vacío donde 500 seres vivos respiraban apenas unos segundos antes. ¿Qué ha pasado?, gritó Ketmos en su dispositivo de comunicación. ¿Dónde está la Armonía de las Estrellas? Su oficial científico, Tamrock, pulsaba frenéticamente botones en su panel de control. Sus 4 ojos estaban desorbitados por la conmoción y el miedo. Almirante, yo no entiendo las lecturas. La nave estaba allí y luego se fue. Sin explosión, sin escombros, sin firma de energía. Simplemente, dejó de existir. Ketmos sintió náuseas. La Armonía de las Estrellas había sido su hogar durante 10 años. La capitana Belinara había sido su amiga desde que eran niños. El ingeniero Matak tenía un bebé recién nacido en casa. La oficial de comunicaciones Rendle se casaba el mes que viene. Ahora todos se habían ido, borrados de la existencia en un instante. ¿Cómo es posible?, exigió Ketmos. Las naves no desaparecen sin más. Almirante, llamó su oficial de armamento, Sarit. La nave humana nos disparó algún tipo de arma, pero no era energía ni proyectiles. Los sensores muestran que de alguna manera crearon un campo de gravedad y lo proyectaron a través del espacio. Una arma de gravedad. Ketmos había leído sobre tales cosas en libros de ciencia teórica, pero nadie había construido una. La tecnología era demasiado avanzada, demasiado peligrosa. La gravedad era la fuerza que mantenía unidos a los planetas y hacía brillar a las estrellas. ¿Cómo podía alguien convertirla en un arma? Todas las naves, maniobras evasivas, ordenó Ketmos. No dejen que les apunten. Sus 4 naves restantes comenzaron a moverse en patrones aleatorios, tratando de ser más difíciles de alcanzar. Pero Ketmos sabía que probablemente era inútil. Si los humanos podían hacer desaparecer naves con armas de gravedad, ¿qué oportunidad tenían los ceprianos? La nave humana no se parecía a nada que Ketmos hubiera visto jamás. La mayoría de las naves de guerra alienígenas eran grandes y obvias, cubiertas de puertos de armas y placas de blindaje, pero el navío humano se veía mal de alguna manera. Era demasiado denso, demasiado pesado. Sus sensores decían que pesaba tanto como una luna pequeña, pero solo era tan grande como un edificio. Eso debería haber sido imposible. Si algo era tan pesado, debería colapsar bajo su propia gravedad. Pero la nave humana no estaba colapsando. Se movía por el espacio como si la gravedad no le afectara en absoluto. Almirante, anunció Tamrock, estoy leyendo acumulaciones masivas de energía en toda la nave humana. Se están preparando para disparar de nuevo. Ketmos sintió que el pánico le subía por el pecho. Sus corazones latían tan rápido que apenas podía pensar. 500 de su gente ya estaban muertos. ¿Cuántos más morirían antes de que esto terminara? Envíen una señal de rendición, ordenó Ketmos. Díganles que nos rendimos. Díganles que nos iremos. Su oficial de comunicaciones, Laugen, pulsó botones frenéticamente. Enviando ahora, almirante. Pero la nave humana no respondió a la señal de rendición. Sus puertos de armas seguían brillando con una energía mortal. Lo que fuera a pasar a continuación, iba a pasar pronto. Ketmos miró la pantalla táctica e intentó comprender a qué se enfrentaba. La nave humana estaba sola, pero acababa de destruir un crucero cepriano sin sufrir ningún daño. Sus naves restantes estaban disparando sus cañones de plasma contra el navío humano, pero los rayos de energía no tenían ningún efecto. Los impactos de plasma golpeaban el casco de la nave humana y simplemente se detenían. No rebotaban como lo harían en un blindaje normal.
No eran absorbidos como lo serían por un escudo de energía. Simplemente se detenían, como si el espacio alrededor de la nave humana fuera de alguna manera diferente al espacio normal. Almirante, informó Sarit, nuestras armas no tienen ningún efecto. El blindaje de la nave humana parece estar hecho de algún tipo de materia exótica que pliega el espacio a su alrededor. Materia exótica. Ketmos había oído ese término antes, pero solo en los artículos científicos más avanzados. La materia exótica era material teórico que podría existir cerca de agujeros negros o en el centro de las estrellas. Nadie había descubierto cómo crearla o controlarla. Pero de alguna manera, los humanos lo habían hecho. Habían construido una nave con materia que no debería existir. La habían armado con armas que no deberían funcionar y la habían enviado a librar batallas que no deberían ser posibles. La nave humana disparó de nuevo. Esta vez Ketmos vio el arma en acción. No hubo destello de luz, ni rayo de energía, ni proyectil surcando el espacio. En cambio, el propio espacio pareció retorcerse y plegarse alrededor del objetivo. El objetivo era la canción de paz, comandada por la capitana Ursel. Era una buena oficial que había servido en la flota de primer contacto durante 12 años. Tenía 3 hijos en casa que esperaban su regreso. La onda de gravedad golpeó la canción de paz y la atravesó como el agua fluye a través de una red. Por un momento, no pasó nada. Luego, la nave comenzó a estirarse y retorcerse mientras fuerzas imposibles tiraban de ella en diferentes direcciones. Ketmos observó con horror cómo la canción de paz era desgarrada a nivel molecular. La nave no explotó. Simplemente se deshizo pieza por pieza hasta que no quedó nada más que una nube de átomos flotando en el espacio. Por los sagrados espíritus estelares, susurró Laugen. ¿Contra qué clase de monstruos estamos luchando? Ketmos no tenía una respuesta. Los humanos usaban tecnología que estaba siglos por delante de cualquier cosa que tuvieran los ceprianos. Estaban librando una guerra que los ceprianos ni siquiera podían entender, y mucho menos ganar. Todas las naves. Retirada total. Ordenó Ketmos. Velocidad máxima. Sáquennos de aquí. Sus 3 naves restantes giraron y comenzaron a acelerar lejos del navío humano tan rápido como sus motores podían impulsarlas. Pero Ketmos sabía que probablemente no eran lo suficientemente rápidas. Si los humanos querían destruirlos a todos, probablemente podrían. Almirante, anunció Tamrock. La nave humana nos está siguiendo. Ketmos miró sus sensores y sintió que se le helaba la sangre. La nave humana no solo los seguía. Los estaba alcanzando. Y estaba haciendo algo que debería haber sido completamente imposible. El navío humano se movía más rápido que la luz sin usar ningún tipo de motor FTL. De alguna manera estaba plegando el espacio a su alrededor, creando una burbuja de realidad distorsionada que le permitía viajar a velocidades imposibles. ¿A qué velocidad van?, preguntó Ketmos. Desconocida, almirante. Nuestros instrumentos no pueden medir su velocidad con precisión. Parecen estar deslizándose por el espacio en lugar de moverse a través de él. Ketmos intentó entender lo que eso significaba. Moverse a través del espacio era lo que hacían las naves normales. Empujaban contra el espacio con sus motores y se movían de un lugar a otro. Pero deslizarse por el espacio significaba algo diferente. Significaba cambiar la forma del propio espacio para que 2 puntos distantes se acercaran. Ese era el tipo de tecnología con la que las especies avanzadas solo soñaban. El tipo de tecnología que podía remodelar la propia realidad. La nave humana los alcanzó con facilidad. Se movió a través de la flota cepriana en fuga como un tiburón nadando a través de un banco de peces. Sus armas dispararon una y otra vez, cada disparo destruyendo otro navío cepriano. El viento de las estrellas fue el siguiente. El capitán Morch había sido compañero de habitación de Ketmos en la academia militar. Habían servido juntos durante 20 años. Morch tenía una esposa y 2 hijas que nunca volverían a verlo. Luego murió la danza de las lunas. La capitana Felron era la comandante más joven de la flota, con solo 35 años. Estaba tan emocionada por hacer el primer contacto con una nueva especie. Había estudiado culturas alienígenas toda su vida y soñaba con conocer seres de otros mundos. Almirante, dijo Laugen,
con lágrimas corriendo por su rostro. Somos la única nave que queda. Ketmos miró su pantalla táctica. 4 naves destruidas. 450 buenas personas muertas. Todo porque habían intentado hacer amistad con la especie equivocada. Almirante, informó Sarit, la nave humana nos está apuntando ahora. Ketmos cerró los ojos y esperó la muerte. Pensó en su esposa, Nera, en Sepr Prime. Pensó en su hijo, el joven Coulter, que quería ser capitán de nave estelar como su padre. Nunca volverían a verse. Pero la muerte no llegó. En su lugar, una voz llegó a través del sistema de comunicación. Era la capitana humana, hablando un perfecto cepriano. Navío cepriano. Aquí la capitana Chun de la nave de la Armada Terrana, indomable. Cesen la aceleración y prepárense para recibir un mensaje. Ketmos abrió los ojos. Los humanos no iban a matarlo. Al menos no todavía. Aquí el almirante Ketmos, respondió, con la voz temblorosa. Nosotros, nos rendimos. Almirante Ketmos, dijo la capitana humana, regresará a su sistema natal de inmediato. Informará a su gobierno que esta región del espacio está bajo protección humana. Cualquier incursión futura será respondida con fuerza letal. Entendido, dijo Ketmos. Nos iremos y nunca volveremos. También entregará este mensaje a sus líderes, continuó la capitana Chun. La humanidad ha estado observando a su especie durante varios años. Conocemos sus colonias, sus rutas comerciales y sus capacidades militares. Hemos estado decidiendo si establecer contacto o permanecer ocultos. Ketmos sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Los humanos los habían estado observando durante años. ¿Cómo? Los ceprianos nunca habían detectado ninguna nave o sonda humana en su territorio. Los acontecimientos de hoy han influido en nuestra decisión, dijo la capitana humana. Su gobierno recibirá una comunicación formal de la Tierra en el plazo de una semana. El mensaje contendrá nuestros términos para una coexistencia pacífica. ¿Términos?, preguntó Ketmos. La humanidad está dispuesta a establecer relaciones diplomáticas con su especie, explicó la capitana Chun. Pero habrá condiciones. Respetarán las reclamaciones territoriales humanas. No interferirán con el comercio o la expansión humana. Compartirán información sobre otras especies que hayan encontrado. Ketmos asintió, aunque la capitana humana no podía verlo. Entregaré su mensaje. Una cosa más, almirante, dijo la voz humana, y ahora sonaba fría y peligrosa. Si su gobierno decide rechazar nuestros términos y elige la guerra, recuerden lo que han visto aquí hoy. Recuerden con qué facilidad destruimos sus naves. Recuerden que este navío no está solo. El canal de comunicación quedó en silencio. Ketmos miró sus sensores y vio que la nave humana se alejaba, de vuelta hacia el sistema interior. Se movía con la misma gracia imposible que había mostrado antes, deslizándose por el espacio como un cuchillo a través de la seda. Almirante, dijo Tamrock en voz baja, ¿qué hacemos ahora? Ketmos miró a su alrededor en el puente. Su tripulación lo miraba fijamente, esperando órdenes. Estos eran los supervivientes, los que habían vivido la primera demostración de poder de la humanidad. Ellos llevarían la historia a casa. Vamos a casa, dijo finalmente Ketmos. Le contaremos a nuestra gente lo que hemos aprendido. Les diremos que hay un nuevo poder en la galaxia y que acabamos de aprender lo peligroso que es hacerlos enojar. Mientras su nave comenzaba el largo viaje a casa, Ketmos pensó en todo lo que había sucedido. Los ceprianos habían pensado que ellos eran los avanzados. Tenían tecnología que podía cultivar naves a partir de materia viva. Tenían armas que podían derretir metal y evaporar atmósferas. Se habían extendido por docenas de sistemas estelares y conocido a 17 especies alienígenas diferentes. Pero los humanos habían hecho que todo eso pareciera primitivo. Tenían tecnología que podía controlar la propia gravedad. Tenían armas que podían borrar la materia de la existencia. Tenían naves que podían plegar la realidad a su voluntad. Y lo más aterrador de todo, habían estado observando a los ceprianos durante años sin ser detectados. Si podían ocultar toda una civilización a la vista de la galaxia, ¿qué más podían hacer?
Ketmos sabía que su vida se había dividido en dos partes, antes de conocer a los humanos, y después. Nada volvería a ser igual. La galaxia acababa de convertirse en un lugar mucho más peligroso. 3 días después de la batalla, el almirante Ketmos llegó a Sepr Prime, el mundo natal de su pueblo. Su nave, el Jardín de la Esperanza, era la única superviviente de lo que había sido el orgullo de la flota cepriana. Las otras 4 naves habían desaparecido, junto con casi 2000 buenas personas que nunca volverían a ver a sus familias. Ketmos se sentó en su camarote y miró por la ventana su hermoso planeta natal. Sepr Prime estaba cubierto de océanos azules y continentes verdes. Las ciudades crecían del suelo como flores gigantes, sus edificios formados por plantas vivas que habían sido entrenadas para crecer como hogares y oficinas. Era un mundo pacífico donde la gente amaba el arte, la música y cultivar cosas. Pero ahora Ketmos sabía que toda esta belleza era frágil. Los humanos podían destruirlo todo en minutos si quisieran. Sus naves podían borrar planetas enteros de la existencia con armas que plegaban la propia realidad. La puerta de su camarote se abrió y su ayudante, el teniente Harun, entró. Almirante, el Alto Consejo está listo para recibirlo. Ketmos asintió y se puso de pie. Había estado temiendo esta reunión desde que dejó el lugar de la batalla. ¿Cómo le dices a tus líderes que todo lo que creían saber sobre la galaxia estaba equivocado? ¿Cómo explicas que había una especie ahí fuera tan avanzada que la tecnología cepriana parecía un juguete en comparación? El Alto Consejo se reunía en un gran salón en el centro de la ciudad capital. El salón había sido cultivado a partir de un único y masivo árbol, sus paredes curvas y lisas, su techo abierto al cielo. 12 de los ceprianos más sabios estaban sentados en círculo, esperando escuchar el informe de Ketmos. La alta consejera Nela era la líder más anciana y respetada de Sepr Prime. Había vivido 140 años y había visto a los ceprianos crecer de una especie de un solo mundo a una poderosa civilización galáctica. Sus 4 ojos eran amables pero agudos, y no se le escapaba nada. Almirante Ketmos, dijo Nela cuando entró en el salón, hemos oído noticias terribles. ¿Es cierto que 4 de nuestras naves fueron destruidas? Sí, alta consejera, respondió Ketmos. Los humanos destruyeron 4 naves y mataron a casi 2000 de nuestra gente. Un murmullo de conmoción e ira recorrió el círculo. El consejero Verdic, que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, se puso de pie. ¿Cómo es posible? Nuestras naves son las mejores de la galaxia. Nuestras armas pueden destruir a cualquier enemigo. ¿Cómo pudo una sola nave alienígena derrotar a toda nuestra flota? Ketmos respiró hondo. Porque los humanos no son como ninguna especie alienígena que hayamos conocido. Tienen tecnología que está siglos por delante de la nuestra. Tienen armas que pueden controlar la propia gravedad. Tienen naves hechas de materia que no debería existir. Eso es imposible, dijo el consejero Morville, que era el científico jefe de Sepr Prime. Ninguna especie puede controlar la gravedad como un arma. Los requisitos de energía serían enormes. La tecnología sería demasiado compleja. Lo vi con mis propios ojos, dijo Ketmos con firmeza. La nave humana disparó ondas de gravedad a nuestros navíos. La armonía de las estrellas fue comprimida en un punto y desapareció. La canción de paz fue desgarrada a nivel molecular. Nuestras armas de plasma no tuvieron efecto en su blindaje. Los miembros del Consejo se miraron con miedo y confusión. Eran las personas más inteligentes de Sepr Prime, pero no podían entender lo que Ketmos les estaba diciendo. Quizás, dijo el consejero Fentle con cuidado, los humanos usaron algún tipo de truco o ilusión. Tal vez hicieron parecer que destruyeron nuestras naves cuando en realidad solo las capturaron. Ketmos negó con la cabeza tristemente. No, consejero. Las naves se han ido. La gente está muerta. Sentí cómo morían a través del enlace de comunicación cuántica. Sus signos vitales simplemente dejaron de existir. La alta consejera Nela levantó la mano pidiendo silencio. Almirante, cuéntenos todo lo que pasó. No omita ningún detalle. Durante las siguientes 2 horas, Ketmos contó su historia. Describió las lecturas imposibles de la nave humana.
Explicó cómo los humanos reclamaban vastas áreas del espacio que los ceprianos creían vacías. Les habló de las armas de gravedad, el blindaje de materia exótica y el movimiento más rápido que la luz sin motores FTL. Cuando terminó, el salón del consejo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Nela habló. Si lo que dices es cierto, entonces nos enfrentamos a una especie mucho más avanzada que nosotros. ¿Qué querían de nosotros? Me dieron un mensaje que entregar, dijo Ketmos. Los humanos están dispuestos a establecer relaciones diplomáticas con nosotros, pero solo bajo sus términos. Debemos respetar sus reclamaciones territoriales. No debemos interferir con su comercio o expansión. Debemos compartir información sobre otras especies que hayamos encontrado. ¿Y si nos negamos?, preguntó el consejero Verdic. Entonces lo considerarán un acto de guerra, respondió Ketmos. Y después de ver lo que sus naves pueden hacer, no creo que sobreviviríamos a una guerra así. Los miembros del consejo comenzaron a hablar entre ellos con voces preocupadas. Algunos querían luchar contra los humanos y defender el honor cepriano. Otros querían aceptar los términos humanos y evitar más conflictos. Unos pocos sugirieron intentar contactar a otras especies alienígenas en busca de ayuda. Alta consejera, dijo un joven ayudante que había estado escuchando desde el fondo del salón. Hay un mensaje urgente llegando a través de la red de comunicación cuántica. Se está transmitiendo a todas las especies alienígenas conocidas. Nela frunció el ceño. ¿Qué tipo de mensaje? Parece provenir de los propios humanos, alta consejera. Una gran pantalla creció de la pared del salón del consejo, formada por la misma materia viva que el propio edificio. La pantalla cobró vida y mostró la imagen de una mujer humana con un uniforme azul oscuro. Tenía el pelo castaño corto y ojos serios, y miraba directamente a la cámara mientras hablaba. Saludos a todas las especies conscientes que reciben esta transmisión. Soy la almirante Rebecca Martínez, comandante suprema de la Armada Terrana. Este mensaje se envía para anunciar la entrada formal de la humanidad en la civilización galáctica. Los miembros del consejo miraron la pantalla en estado de shock. Los humanos se estaban anunciando a toda la galaxia a la vez. Durante los últimos 50 años, continuó la almirante Martínez, la humanidad ha estado observando las diversas especies y civilizaciones que comparten nuestra galaxia. Hemos monitoreado sus comunicaciones, estudiado su tecnología y evaluado sus sistemas políticos. Hemos permanecido ocultos mientras decidíamos la mejor manera de establecer contacto. Nela sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Los humanos habían estado observando a todos durante 50 años sin ser detectados. ¿Qué tipo de tecnología les permitía ocultar toda una civilización? Eventos recientes nos han obligado a revelarnos antes de lo previsto, dijo la almirante humana. Hace 3 días, una flota cepriana entró en espacio humano sin permiso y se negó a obedecer las órdenes de marcharse. Nos vimos obligados a defender nuestro territorio. Esta acción ha demostrado nuestras capacidades al menos a una especie, por lo que hemos decidido dirigirnos a todas las especies a la vez. La imagen en la pantalla cambió para mostrar un mapa de la galaxia. Enormes secciones del espacio estaban marcadas en azul, indicando territorio humano. Ketmos se sorprendió al ver cuánto espacio afirmaban controlar los humanos. Era más que todas las demás especies conocidas juntas. La humanidad reclama soberanía sobre las regiones marcadas en azul, explicó la almirante Martínez. Estas áreas incluyen 847 sistemas estelares que contienen 1.247 mundos habitados y 12.000 instalaciones espaciales. Cualquier entrada no autorizada en el espacio humano será considerada un acto de agresión. El consejero Morville emitió un sonido ahogado. ¿12.000 instalaciones espaciales? ¿Cómo es posible? Nosotros solo tenemos 37 instalaciones en todo nuestro territorio. La imagen cambió de nuevo para mostrar naves y ciudades humanas. Las naves eran masivos y oscuros navíos que parecían capaces de destruir planetas. Las ciudades eran enormes estructuras que se extendían por continentes enteros. Todo parecía avanzado, poderoso y ligeramente amenazante.
La humanidad está preparada para establecer relaciones diplomáticas y comerciales con especies pacíficas, continuó la almirante Martínez. Sin embargo, estas relaciones se llevarán a cabo según los términos y regulaciones humanas. Las especies que deseen abrir un contacto formal deben enviar una misión diplomática al Sistema Sol. La pantalla mostró una lista de reglas y requisitos para las especies alienígenas que quisieran tratar con los humanos. La lista era larga y detallada, cubriendo todo, desde acuerdos comerciales hasta restricciones militares y requisitos de intercambio de información. Cualquier especie que elija rechazar la autoridad humana o interferir con los intereses humanos se enfrentará a todo el poder de la Armada Terrana, dijo la almirante, y su voz se volvió fría y dura. Tenemos 500 naves de guerra activas, cada una capaz de esterilizar mundos enteros. Tenemos sistemas defensivos que pueden proteger nuestro territorio de cualquier amenaza conocida. Tenemos armas que pueden remodelar la propia realidad. La imagen final mostró una nave de guerra humana disparando su arma de gravedad a un asteroide. El asteroide, que era del tamaño de una pequeña montaña, simplemente se desvaneció en un instante. La demostración estaba claramente destinada a mostrar lo que le pasaría a cualquiera que se opusiera a la humanidad. Con esto concluye nuestro anuncio, dijo la almirante Martínez. Las misiones diplomáticas son bienvenidas en Sol. Todos los demás contactos deben organizarse a través de los canales adecuados. El incumplimiento de estos protocolos resultará en una respuesta militar inmediata. La pantalla se oscureció, dejando el salón del consejo en un silencio atónito. Finalmente, la alta consejera Nela habló con voz temblorosa. ¿Cuántas naves humanas dijo que tenían? 500 naves de guerra activas, respondió Ketmos en voz baja. ¿Y si cada una es tan poderosa como la nave que destruyó nuestra flota? No necesitó terminar la frase. Todos en el salón entendieron lo que esto significaba. La humanidad tenía suficiente poder de fuego para conquistar toda la galaxia conocida si quisieran. ¿Qué hacemos?, preguntó el consejero Fentle. Nela pensó durante un largo momento. Era vieja y sabia, y había visto muchos cambios en su larga vida. Pero nunca se había enfrentado a nada como esto antes. Sobrevivimos, dijo finalmente. Aceptamos los términos humanos e intentamos construir una relación pacífica con ellos. No tenemos otra opción. En los días siguientes, conversaciones similares tuvieron lugar en docenas de mundos por toda la galaxia. El Consejo Alarán votó por unanimidad enviar una misión diplomática a la Tierra. La Federación Sieran retiró inmediatamente todas sus naves de las áreas que los humanos reclamaban. La Alianza Vegana anunció que suspendía todas las operaciones militares hasta que pudieran evaluar la amenaza humana. No todos estaban dispuestos a someterse a la autoridad humana. El Imperio de Próxima declaró que nunca se doblegarían ante las demandas alienígenas. El Frente de Liberación de Centauri anunció que lucharían para defender su libertad. El consorcio Riel dijo que no reconocerían las reclamaciones territoriales humanas. En 2 semanas, todas estas especies desafiantes habían aprendido la misma lección que los ceprianos. Naves de guerra humanas aparecieron en sus sistemas natales y entregaron ultimátums. La mayoría se rindió inmediatamente después de ver lo que las armas humanas podían hacer. Las pocas que intentaron luchar fueron aplastadas tan rápidamente que otras especies apenas tuvieron tiempo de enviar naves de observación. La galaxia había cambiado para siempre. Durante miles de años, docenas de especies diferentes habían compartido el espacio de forma más o menos equitativa. Había habido guerras y conflictos, pero ninguna especie había dominado a todas las demás. Ahora estaba la humanidad, una especie que había surgido de un solo mundo y se había extendido por la galaxia en solo 2 siglos. Una especie que trataba las leyes de la física como sugerencias en lugar de absolutos. Una especie que había construido un imperio mientras permanecía completamente oculta para todos los demás. Ketmos estaba de pie en la cubierta de observación de una nueva nave cepriana y miraba las estrellas. Era el nuevo embajador en la Tierra, elegido porque era una de las pocas personas que había conocido a los humanos y sobrevivido. En pocos días, viajaría al Sistema Sol para iniciar relaciones diplomáticas formales. Pensó en los miembros de la tripulación que habían muerto en la primera batalla con la humanidad.
Habían sido buenas personas que solo querían explorar el espacio y hacer amigos con nuevas especies. En cambio, se habían convertido en las primeras víctimas de la entrada de la humanidad en la civilización galáctica. Pero quizás sus muertes no habían sido completamente inútiles. Gracias a lo que les pasó, otras especies ahora sabían lo peligroso que era oponerse a la humanidad. Quizás ese conocimiento evitaría guerras más grandes y salvaría millones de vidas. La galaxia estaba entrando en una era en la que la humanidad decidiría quién vivía y quién moría, quién prosperaba y quién luchaba, a quien se le permitía explorar las estrellas y quien estaba confinado a sus mundos natales. Era la era del dominio humano, y había comenzado con las lecturas que no tenían sentido y la nave que atacó cuando debería haber hablado. La era de la humanidad había comenzado.